Bueno, primero que nada agradecer su atención. Ya estamos en la parte de nuestro proyecto donde vamos a hablar sobre el tipo y diseño de investigación. Al respecto, tengo que mencionar primero sobre el tipo, porque actualmente ya se ha unificado muchísimo las decisiones o sobre cómo nosotros podríamos clasificar el tipo de investigación. Hace un tiempo atrás, siendo exhaustivos y extensos, se podían ubicar si eran transversales o longitudinales, si estas tenían una o varias mediciones, si es que de repente se trabajaban con una o varias variables, etcétera, ¿no? Pero esto se ha tratado de unificar gracias a la clasificación que se tiene en la Concitec. Actualmente en la Concitec, cuando se hace el registro de una investigación, nos dan dos caminos básicamente ya establecidos, o para una investigación básica o en su defecto para una investigación aplicada. Ambas dos tienen diferencias obviamente muy importantes. En el caso de las básicas, responden usualmente al interés de conocer la variable X o cualquiera que nosotros queramos investigar para poder básicamente procesar información, obtener datos y a partir de eso sacar conclusiones. O sea, mi meta, por así decirlo, es aumentar o mejorar la calidad de conocimiento que se tiene respecto a un objeto de estudio. Vamos a suponer que no se conoce cuáles son las consecuencias o la interacción bioquímica de dos medicamentos. Entonces, yo veo que este fenómeno ya está ocurriendo sin necesidad de que yo modifique la realidad. O sea, es un requisito, que yo no tengo que haber manipulado la realidad, sino que es algo que ya está observándose. Yo registro esa información, yo la proceso, obtengo mis datos y a partir de ahí saco mis conclusiones. Ahora, ¿cuál es uno de los requisitos? Yo no debo, en este caso, manipular la variable, o sea, yo no debo inducirla, pero sí puedo coger cualquier fenómeno que me esté rodeando. Puede ser a nivel conductual, puede ser a nivel físico-químico, farmacológico, salud, etcétera, cualquier rubro. Es más, está orientado con el tema de qué cosa vamos a hacer con nuestra investigación y cuál es la meta, ¿no? Esto se darán cuenta que está muy ligado con el problema, objetivo e hipótesis. La otra rama es el tipo aplicado, porque en este caso básicamente trata de resolver problemas aplicando conocimientos científicos para demostrar en forma metódica y objetiva una solución propuesta. Pero en este caso, como es aplicado, yo ya debo promover cierto uso. Esto necesariamente puede ser pues quizás algún tipo de medicamento, un programa educativo, de repente promover algún tipo de experimento. Apenas ya esté rozando en esos rubros, ya podríamos decir que está pues en una investigación tipo aplicada. La meta principal es resolver problemas. Ahora, a las investigaciones pueden clasificarse básicamente en una de las dos. Y en el caso bueno, en el caso preciso de que de repente, ¿no? Hay una investigación que estemos en duda en dónde va, tendríamos que asignarlo en donde cumpla más características, pero no podríamos asignarlos los dos en el mismo tiempo, porque o bien nuestra meta es obtener la información para aumentar el conocimiento o bien solucionar un problema. Ahora, partiendo desde estos dos enfoques, existen los diseños de investigación. Los diseños de investigación, según varios autores, pueden clasificarse según sus características, ¿no? Si va a ser controlado, empírico, lógico, en qué etapa se encuentran. Obviamente, si nuestra meta es analizar, interpretar, explicar los datos o conocerlos, y cuáles son nuestras estrategias. Esto también va amarrado con las estrategias matemáticas o de corte de análisis de población muestra. Ahora, en estas investigaciones se han dado varias clasificaciones, ¿no? Según el objeto, la naturaleza, según el tipo de datos, la manipulación y según el tiempo. De todos ellos, los más habituales o los con los que más vamos a chocar son según el grado de manipulación, o sea, si son experimentales, cuasi experimentales o no experimentales. Y hay otro rubro que también es muy conocido, que es según su naturaleza, si es exploratoria, descriptiva o explicativa. Ahora, no es que el resto no existan, simplemente existen, pero va a depender muchísimo de cuáles son las características en la investigación, cuál es el área de conocimiento en donde estamos explorando. Pero lo que he mencionado son los más recurrentes en el caso de salud. Ahora, usualmente, ¿qué cosa es lo que se va a esperar de ustedes? ¿No? Que ustedes puedan, en este caso, dar la descripción gráfica del diseño
y posteriormente una interpretación o una leyenda al respecto de la simbología que se utiliza. Pero acá verán que, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un diseño descriptivo simple. Vamos a ubicar la muestra y estamos abriendo entre paréntesis de dónde vamos a ubicar la muestra que nosotros deseamos. La O significa observación, ya que tenemos pues que estas pueden ser pruebas, diagnósticos, evidencias. Por ejemplo, en el caso de una investigación, ¿no? Evidencias de la prevalencia del cáncer uterino, etcétera. Acá también pueden ingresar los test, cuestionarios, cualquier tipo de instrumento. Todo va a depender de cuál es el enfoque que tenga nuestra investigación. Ahora, en el trabajo que ustedes van a estar avanzando, lo que se espera con una cuestión muy básica es que ustedes puedan redactar un párrafo orientado a su variable, clasificando primero si es básico o si es de buen tipo aplicado. Después, se espera que ustedes puedan describir el diseño, dependiendo de sus necesidades. Vamos a revisar un poquito esto. Me voy a servir del material de Magíster Carlos Bento, que me gusta mucho porque sintetizó bastante bien el tema gráfico. Acá tenemos el diseño descriptivo simple. En todas las investigaciones que tienen la palabra descriptivo, por ende, por lógica, son investigaciones que tienen un corte no aplicado, no experimental, sino su meta es describir la realidad en la forma más objetiva posible o hacer análisis comparativos o relacionales a través de las mediciones. Acá tenemos un diseño descriptivo comparativo. Ahora, la gran mayoría quizás opta por aquí, ¿no? O sea, tenemos una muestra y en esta muestra se realizó una observación y nosotros describimos al respecto de lo que se ha observado. Acá tenemos un diseño descriptivo donde ya vamos a tener varias muestras y la meta es que nosotros hagamos comparaciones. Como verán en la simbología, M significa muestra y O es las observaciones de estas muestras. Podrían ser mediciones de calidad de agua, podrían ser mediciones de niveles de estrés en diferentes grupos muestrales, etcétera. Todo dependiendo de cuál sea la naturaleza de nuestro estudio. En un diseño correlacional podemos ver que tenemos una sola muestra en la cual se realizan dos observaciones y lo que se busca es buscar saber si es que entre estas dos observaciones o dos puntos que nosotros queremos comparar existe o no algún tipo de relación. También tenemos el diseño causal comparativo donde tenemos las muestras, se realiza la observación de las variables y en este caso se consideran variables intervinientes. Esto se busca para relacionar una variable en dos muestras controlando las variables intervinientes. Tenemos ahora ya en un grupo a los diseños experimentales, por ejemplo el preexperimental, que se considera una variable independiente, cualquier cosa que nosotros queramos en este caso aplicar y directamente una observación. No es muy usual porque en este caso como que no tenemos un diagnóstico, sino se hace una aplicación directa de la estrategia que nosotros queramos aplicar o en este caso el medicamento, el ungüento, la base o de repente nuestra intervención. Desde este diseño preexperimental ya vemos que hay una observación inicial, X que significa la aplicación y O2 que significa en este caso la segunda observación o lo que se le conoce como el postexperimental. Esto ya tiene una mejor estructura porque primero nos permite hacer un diagnóstico, saber cuál es el nivel inicial de la situación, realizar la aplicación y finalmente volver otra vez a hacer una evaluación, un diagnóstico para saber cuánto ha mejorado o empeorado a partir de la aplicación que nosotros realizamos. Existen otros diseños experimentales que sirven para una comparación estática o comparación de grupos solamente cuando se hace en forma posterior. En este caso se va a tener una sola variable que se aplica a un solo grupo, mientras que la otra no. Vamos a tener otros diseños que están o que están basados en tiempos de series, donde se hacen varias observaciones previas a la aplicación y luego posteriores. Esto se hace para sacar conclusiones, a ver si es que la evolución de repente de algún tipo de aplicación, de algún medicamento, algún efecto farmacológico o alguna estrategia, se da en cierto punto de la evolución de un fenómeno y saber cuántos cambios o la intensidad de estos que pueden causar en el tiempo. Igualmente, en otro diseño experimental tenemos el diseño de muestras equivalentes de tiempo. Igualmente tenemos mediciones después de cada aplicación. Acá tenemos varias aplicaciones, se realizan hasta 4 mediciones al respecto. Y lo que se busca básicamente es poder sacar un indicador de cuánto pueden variar los datos después de cada una de las aplicaciones. Podría hacerse este diseño para saber la intensidad, por ejemplo, en la que se va madurando o la que se va tratando cierta enfermedad, o inclusive, ¿no? De repente cuando se da algún tipo de analgésico para alguna dolencia.
y para nosotros ir controlando si es que el analgésico es realmente el que está atenuando el dolor o no. Este diseño que estamos viendo es uno de los más recurrentes en el caso cada vez que se quieren probar nuevas cosas, como se hace medicamentos, estrategias, programas, etcétera, porque se va a tener dos factores, un grupo control y un grupo experimental, representado con G y GC. Vamos a tener observación 1, 2, 3 y 4. En conclusión, el grupo experimental y el grupo control inicialmente van a recibir ambos un diagnóstico. Luego, en el grupo experimental, solo en ellos se va a aplicar la estrategia o el medicamento o lo que queramos aplicar. Y finalmente a los dos se les hace una evaluación final. Lo que se espera obviamente es que en el grupo experimental pues, se noten las diferencias por consecuencia de la aplicación, mientras que en el grupo control que no ha recibido dicha aplicación o tratamiento no exista ningún cambio de preferencia. Acá tenemos otro diseño que es de muestras separadas, una estrategia muy similar, pero esto ya se hace en dos muestras que no tienen vínculo. Acá tenemos con un grupo de control solo después del post-test. En este caso se pide que, a estos tipos de diseños ya se les conoce como experimentales propiamente dichos, porque los grupos muestrales no son seleccionados ya por homogeneidad, sino ya son seleccionados básicamente de forma totalmente aleatoria. Entonces cualquiera de los sujetos tiene la oportunidad de ser seleccionado para la aplicación de la muestra. Ahora, esto va a depender, porque por ejemplo alguien me va a preguntar, entonces, ¿cuál es el diseño que yo debería utilizar en mi estudio, ¿no? Esto va a depender de la cantidad de personas que vas a trabajar. Esto va a depender de tus recursos económicos también para realizar la investigación. Por ejemplo, en este caso, para que yo mantenga un tema más aleatorio, obligatoriamente necesito tener una cantidad mínima de sujetos para poder aplicar esta estrategia. Porque si son menos de 100 sujetos en cada uno de los grupos, lamentablemente la aplicación, o si sea estadística, no va a ser viable. Entonces, no es que el diseño me guía a mí en base a lo que yo necesito, sino más bien es al revés. Yo tengo ya unas características en mi investigación y el diseño se acopla a mis características para facilitarme el proceso. Entonces, hay que tener el foco de cuántas personas estamos aplicando, hay que tener el foco de cuáles son los recursos que necesitamos nosotros también utilizar. Ahora, acá hay un tema muy puntual, ¿no? ¿Cuál sería nuestro criterio para nosotros saber si que tenemos suficiente o poca muestra para poder utilizarla y saber si cuál va a ser el mejor diseño que se aplica a nosotros? Bueno, acá tenemos un pequeño aplicativo, ahorita se los voy a pasar. Esto también se los estoy compartiendo. Ahora, el tema puntual es que la mayoría de estas investigaciones lamentablemente no tienen un control de aleatoriedad. Este control o este factor que se le conoce que es que todo sujeto que pertenece a la investigación puede ser seleccionado para la misma. O sea, yo no puedo inducir o promover que solamente sea cierto grupo el que va a ser evaluado. Pero como verán, esto va a depender mucho de la cantidad de muestra que yo maneje. Acá les voy a poner un caso. Vamos a suponer que yo quiero investigar sobre cómo se da la incidencia de cierta enfermedad y cómo está relacionada al consumo de algún tipo de medicamento. Vamos a elegir una enfermedad que no es muy común que se presente en una cantidad, por ejemplo, como la leishmaniasis. Entonces, voy a suponer que yo tengo en un centro de salud que estoy muy expuesto a unos 15 casos, quizás vigentes. Ahora, de esos 15 casos, yo no le voy a poder aplicar una regla de muestreo. Tampoco va a ser viable utilizar esta estrategia o un diseño experimental con grupo control experimental, porque si yo tengo 15 personas, un grupo será formado por 7 y el otro será formado por 8. En el momento que yo realice mi muestreo, fíjense acá tengo un pequeño aplicativo, que trabaja con el margen de error de 5%, un nivel de confianza de 95%. Acá tenemos el tamaño de la muestra, en la aplicación una fórmula, en la parte de abajo está la descripción, donde se habla con el valor de confianza, el margen de error y el tamaño del universo, o el tamaño de la población. En el primer grupo yo quiero trabajar en forma aleatoria con 8. Verán que me siguen resultando los mismos 8, y con el otro grupo tengo 7. Me siguen resultando los mismos 7. Ya no es viable aplicar este tipo. Usualmente este tipo de investigaciones quedan muy bien cuando se tienen grupos de más de 100 sujetos. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo muy poca muestra, ¿no? Entonces ya voy retrocediendo y voy viendo un diseño que se adapte mejor a mis necesidades por la cantidad de población que yo tengo.
Ahora, ¿qué pasa si yo tengo acceso a dos hospitales, vamos a suponer, ¿no? O de repente a dos centros de salud. Este sería mi mejor diseño. Tendría en este caso dos muestras que no están necesariamente relacionadas, pero que sí yo tengo acceso y luego finalmente yo puedo sacar mis conclusiones después de la muestra. ¿Qué pasa si yo sí tengo acceso, en este caso, a la capacidad, no sé, de repente en tiempo, la capacidad económica y también a la cantidad de muestra? Mi diseño específico de repente sería el cuasi experimental con pre y post test. Y acá la cantidad de grupos, por ejemplo, mínimas para poder trabajar son de 30 sujetos, para que los estadígrafos también puedan cumplir con los estándares de medición. Entonces, si yo tengo dos grupos de 30 sujetos, o sea, 60 personas, ya sería, esto es el mínimo aplicable, ¿no? Este sería el diseño específico para yo poder aplicarlo. Entonces, va muy de la mano con la cantidad de muestra, los requerimientos también de mi investigación, y también hay que controlar el otro tema, ¿no? Aunque no se dice mucho, es la capacidad económica para hacerlo. Vamos a suponer que yo quiero aplicar acá vitamina C intravenosa para ver la mejora de repente en el caso de la sedación pulmonar post-COVID. Tengo dos grupos de 30-30, entonces si yo voy a promover la aplicación en los 30 que le pertenecen al grupo experimental, debo controlar también si soy capaz de pagar ese costo de investigación. O sea, yo voy a tener que pagar las 30 inyecciones de esos sujetos que van a pasar a formar parte del grupo experimental. Quizás es controlable, no es un gasto que la investigación puede pretender que no es muy alto, pero quizás es manejable. Pero vamos a suponer que conseguimos un medicamento o proponemos hacer algo muchísimo más caro. Hay que estar siempre controlando esto. Si es que eso ya nos rebasa demasiado, vamos retrocediendo a un diseño cuya aplicación es mucho o cuyo esquema se adapta mejor a los recursos que yo cuento. Y bueno, para terminar esta parte, lo que se espera también de ustedes es que puedan hacer o utilizar en este caso este aplicativo. Vamos a suponer que yo tengo una aplicación, yo quiero saber la satisfacción de los usuarios con respecto al servicio de farmacia en un hospital. Y yo estimo que en este hospital, más o menos en forma mensual, estamos recibiendo alrededor de unos 300 pacientes. Esto es por muy poco, en realidad lo más probable es que sea quizás el triple, 800 a 1000, inclusive más. Vamos a exagerar, vamos a suponer que son 1500. Si son 1500 pacientes, marginando un error de 5%, por si acaso, en el caso de las investigaciones en salud se espera que sea del 5 o que pueda subir hasta el 1%. O sea, se puede trabajar con estos dos valores, pero para el rigor de investigación basta y sobra con el 95%. Veremos que ya directamente nos botan la muestra resultante, que en este caso son 306. O sea, yo tendría de los 1500 encuestar a 306 sujetos. Claro, que yo los puedo distribuir con otra estrategia adicional que es segmentarlos o ponerlos por cuotas y llenar en la cantidad de días que yo pienso muestrar. Entonces, si yo tengo más o menos una aplicación que va a durar unos 30 días o de recojo de información, divido estos 306 entre 30 y me van a salir más o menos pues una cantidad de personas que tengo que encuestar ya yo por día, ¿no? Y de preferencia pues llegar a esta cantidad. Ahora existen unas estrategias ya un poco más trabajando a nivel estadístico, si es que esto será con reemplazo o sin reemplazo, o sea, porque no siempre las personas van a estar pues a nuestro servicio. Puede que haya un grupo de personas que simplemente no quieren rendir la evaluación y nosotros vamos buscando más personas hasta llegar a este tope, ¿no? A este valor. Ahora, esta situación la van a redactar justo aquí debajo. Le pueden poner el pantallazo porque ya se mencionan todos los rigores. Acá se ha hecho una simulación con 1519. Y antes de eso ustedes hacen una pequeña redacción donde mencionan por cuántos habitantes está formado, en este caso, este sector o área geográfica. Esto va a depender mucho en su título, de acuerdo a la delimitación espacial. Se va a aplicar la estrategia del muestreo y básicamente se saca la cantidad de sujetos y se mencionan los criterios, ¿no? En este caso 5% de error emitido y 95% de confianza, y ponemos esta imagen que también en ese caso evidencia el cálculo matemático realizado. Claro, no todas las investigaciones van a tener este mismo corte, hay muchos tipos de muestreo que van a depender de las características, pero ojo, esto sí de repente podemos abrirlo ya en consulta y quizás en forma más particular les puedo mostrar otras formas de muestreo o compartirles otros aplicativos que también funcionan inclusive en poblaciones que no son finitas. Cuando yo no sé ni siquiera con qué población tengo que trabajar,
pero necesito cumplir con rigores científicos en algunos casos, ¿no? De repente ustedes están interesados en investigar algún fenómeno que todavía no tiene muchos registros o que no se tiene en este caso un conteo exacto. También esto no quiere decir que no se va a investigar, sino que nos abre la puerta a utilizar otras estrategias estadísticas para su aplicación. Pero por lo pronto, en lo que he estado revisando en sus consultas, estos son los diseños o modelos que están más recurrentes para sus investigaciones. Si hay algo más que se escapara, con mucho gusto me lo pueden dejar en una consulta. Y yo con la mejor paciencia del mundo espero poder explicárselo mejor quizás en otro video. Bueno, hasta este punto hemos llegado el día de hoy. Les agradezco su atención.